Si piensas en el tabernáculo como una simple tienda hecha de pieles y tablas, te equivocas de escala y de sentido. Lo que se alzó en el desierto fue por voluntad divina y por mano humana, una obra que desafió la experiencia de un pueblo recién liberado, un santuario portátil construido con metales preciosos, maderas duras y tejidos que imitaban el cielo. Hoy vas a descubrir la verdadera historia de cómo se construyó el tabernáculo de Moisés, no como un mito, sino como un proceso donde lo celestial dictó la técnica y donde artesanos, mujeres y toda una comunidad convirtieron lo profano en morada de lo sagrado. En la cima de la montaña, mientras abajo las caravanas avanzaban bajo el sol, Moisés recibió un patrón. No era una sugerencia estética, ni una idea vaga e inspiradora, era un plano con medidas, materiales y funciones. La Escritura lo llama patrón o modelo, según Éxodo 25:31, y lo presenta como una visión de orden y santidad. Cada elemento, desde el arca hasta las cortinas, tiene propósito y proporción. Imagina a Moisés contemplando líneas, alturas y superficies, entendiendo que aquello no sería una improvisación, sino una traducción práctica de una revelación. Es difícil para nosotros, hoy, captar la gravedad de eso. En un mundo sin planos impresos, sin fábricas, recibir instrucciones precisas era recibir confianza para organizar una comunidad entera en torno a un proyecto sagrado. Abajo, en el campamento, la situación parecía contradecir esa confianza. El pueblo de Israel eran en su mayoría ex-esclavos, conocían el trabajo duro, la albañilería forzada y la fabricación de ladrillos, pero no las altas artes del orfebre o del tejedor fino. ¿Cómo transformar esa masa de manos cansadas en equipo capaz de fundir oro, pulir madera de acacia y bordar querubines en telas de colores extraños? Esa fue la tensión que marcó el inicio del proyecto, un patrón celestial exigente frente a unos artesanos en proceso de nacer. Entonces Dios no dejó ese abismo sin puente. Llamó a hombres y mujeres específicos y puso en su corazón aptitud y liderazgo. Bezalel de la tribu de Judá y Olialab de la tribu de Dan aparecen como figuras centrales en ese proceso, Éxodo 31. Bezalel es descrito como lleno del Espíritu de Dios en habilidad, inteligencia y sabiduría para el trabajo en metales, talla de piedra, labrado de madera y confección de tejidos. Olialab se destaca como artesano y enseñador. La narración no pretende disolver la responsabilidad humana. Estos hombres trabajaron, pero subraya que la habilidad surgió como don y que ellos estaban encargados de transmitirla. Podemos imaginar a Bezalel y Olialab recorriendo las plazas del campamento, observando manos hábiles y ojos atentos. No era el gesto de un solista que realiza una obra por encima de todos, era la formación de talleres donde el conocimiento se repartía, donde maestros pulían aprendices y donde la comunidad ofrecía lo mejor de sí en materiales y tiempo. Mujeres tejedoras, a quienes el texto honra como todas las mujeres hábiles de corazón. Tejieron cortinas y vestiduras con paciencia y cálculo. Nadie trabajaba en soledad. La obra del tabernáculo fue la traducción de una comunidad hacia una tarea común, guiada por la autoridad de una revelación. La materia prima nos habla de contrastes. El oro puro y suave que brillaba como el sol. La madera de acacia, áspera pero firme. La plata que sirvió como base y conectores. Los tintes profundos del púrpura y el carmesí, y el lino fino que parecía contener la luz. Cada material impuso desafíos técnicos. Pensemos en el oro, hermoso, maleable, pero peligroso al procesarlo. Hacer lingotes, láminas y ornamentaciones requería hornos, moldes y fuerza para golpear el metal hasta convertirlo en láminas finas. No hay necesidad de entrar en cifras imprecisas. Bastará decir que los metales exigían temperaturas muy altas y hornos especializados. En el desierto, eso significó construir forjas de barro, obtener carbón vegetal. Mucho era producido a partir de madera de acacia y manejar boquillas y fuelles con riesgo. El fuego no era un aliado cómodo. Era un maestro severo que limpiaba la maleza del metal con chispas que saltaban y que ponían en juego la vida del artesano. Visualiza la escena de una fragua. Sombras de hombres, sudor que cae en las piedras, un fulgor anaranjado que transforma la superficie de un lingote hasta hacerlo dúctil. Bezalel no solo encendió fuegos, organizó un taller donde el calor fue medida y control, donde moldes eran preparados y donde la destreza del golpe determinaba la finura de una lámina. Existe en las narraciones un momento evocador.
el candelabro de una sola pieza. Imagina la osadía técnica que eso implicaba, martillar y dar forma a un objeto complejo sin fisuras ni montaje visible. No sabemos exactamente cómo se hizo, y la escritura no entra en manuales técnicos. Sin embargo, al narrar esto hay que reconocer la maestría humana puesta al servicio de la santidad. La madera de acacia merece su propio lugar en esta historia. En medio del desierto, la acacia se convirtió en la estructura. Tablas, travesaños y bastidores se tallaron con precisión. La elección de la acacia no fue casualidad. Es una madera resistente, adecuada para soportar tensiones y durar en condiciones difíciles. Los troncos requirieron desbaste, cepillado y luego un revestimiento. Muchas piezas fueron recubiertas de oro, una imagen potente, lo común cubierto por lo santo, que se repite como un motivo teológico. Trabajar la acacia fue convertir lo áspero en algo que pudiera tocar la gloria, y ese trabajo físico da una metáfora clara. La materia ordinaria puede ser transformada para habitar lo divino. El ingenio no fue solo artístico, sino profundamente práctico. El tabernáculo debía ser móvil, no era un lujo estático, era una casa que la nube tenía que poder dominar en cada etapa. El turbante con la lámina que proclamaba «Santidad al Señor» colocaba la santidad literalmente encima del cuerpo ministerial. Estos elementos no son superstición, son parte de un sistema sacramental que prepara, protege y simboliza. Nada en ellos apunta a que la vestidura garantizara favores automáticos, más bien recordaban orden, acceso autorizado y el peso de la responsabilidad. Llegamos al montaje final, la hora de poner en conjunto lo que se había hecho por partes. Éxodo 40 relata la primera erección del tabernáculo, la colocación de las bases, el izado de las tablas, la extensión de las telas, la inserción del arca con sus utensilios. Imagínalo como una coreografía precisa. Equipos que levantan tablas, otros que tensan cortinas, sacerdotes que disponen vasos litúrgicos y hombres que cuidan de los enseres. Era un trabajo de sincronía, donde un error podía arruinar el ajuste de todo. No era teatro improvisado, era obediencia ritual que buscaba conformarse a aquello que había sido revelado en la cima del monte. Y entonces sucede lo que la comunidad había esperado y temido en iguales medidas. La nube desciende. La narrativa dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y que la nube cubrió el propiciatorio del arca. Éxodo 40, 34, 35. La presencia divina no es una decoración que se coloca sobre el altar, es la ocupación efectiva del espacio. Hay una imagen fuerte, la nube que lo llena todo hasta el punto de que Moisés no puede entrar. No es el fracaso de la obra humana, es su consumación. Aquello que se había fabricado con cuidado se convierte en morada cuando Dios decide habitarlo. La contraposición entre el ingenio humano y la iniciativa divina culmina aquí. El ser humano obedeció, trabajó y entregó. Dios habitó. La presencia no fue pagada por el oro, ni asegurada por la habilidad. Fue concedida por la iniciativa divina y confirmada por la obediencia del pueblo. Al contemplar esa nube que lo llena todo, surgen lecciones teológicas poderosas. Una primera lección es la transformación. Lo ordinario, bajo la dirección divina y la obediencia humana, puede transformarse en lugar de encuentro con Dios. No se trata de glamour vacío, sino de una santificación de lo cotidiano. Una segunda lección es la comunidad. El tabernáculo no fue obra de un genio, fue obra de manos múltiples, de líderes que enseñaron, de mujeres que tejieron y de un pueblo que dio de lo suyo. La santidad, según este relato, se construye en la interdependencia. Finalmente, está la movilidad. Que la gloria habitara una estructura portátil enseña que la presencia de Dios acompaña el caminar, no se limita a un punto geográfico. Esa lección tiene resonancias prácticas para cualquier creyente que busca entender que el culto verdadero no depende de un edificio, sino de la presencia que acompaña a la comunidad. No debemos, sin embargo, transformar el lujo del material en un cheque espiritual automático. La riqueza de los materiales estuvo al servicio de la santidad, no como medida de la piedad del pueblo. El valor que se dio al arca, al propiciatorio y a las vestiduras era para enfatizar que lo que debía entrar en la presencia divina no podía ser tosco ni improvisado. Era una expresión estética y teológica, la belleza y el orden como lenguaje para honrar.
La historia del tabernáculo también ofrece una enseñanza sobre la formación de liderazgo y la transmisión de habilidades. Bezalel y Olialab no fueron figuras aisladas que realizaron la obra por sí mismas, fueron centros de irradiación técnica. Ellos enseñaron, organizaron talleres y transmitieron saberes que permitieron que el tabernáculo no fuera una construcción efímera, sino un espacio funcional durante décadas. Hay aquí una invitación a valorar la formación, la paciencia en el oficio y la entrega comunitaria. La habilidad viene como don, pero debe ser cultivada, enseñada y aplicada con responsabilidad. Quizá lo que más impresiona es la combinación de lo práctico con lo sagrado. Hornos y fuelles junto a querubines tejidos, planchas de plata alineadas con el propósito de estabilizar una morada para la nube. Esa conjunción no es accidental. Muestra que el trabajo humano, cuando se somete a una guía revelada y a un propósito trascendente, puede mediar la presencia divina. Para el oyente contemporáneo, esto quiere decir que la técnica y la piedad no son opuestos. La ingeniería del movimiento del tabernáculo es tan teológicamente significativa como su belleza ritual. Al cerrar este relato, conviene mirar hacia adelante. El tabernáculo fue, por naturaleza, un prototipo. Su temporalidad y movilidad apuntaban hacia algo mayor, que sería la obra de Salomón siglos después. No para desacreditar el tabernáculo, sino para entenderlo como etapa, un santuario que acompaña al peregrinar y que enseña a una nación a ser receptiva a la presencia de Dios. El templo vendría a ser una permanencia que recogería lecciones del tabernáculo, pero la novedad de este fue su capacidad de traducir revelación en oficio y oficio en morada. Si esta historia resuena contigo y quieres descubrir el resto de esta serie sobre el camino del tabernáculo al templo, suscríbete y activa la campana. Queda más por explorar, y cada detalle abre puertas a una comprensión más profunda. Al final, la verdadera historia del tabernáculo no es un manual técnico, ni una leyenda de artesanos milagrosos desprendidos del pueblo. Es la narración de cómo una comunidad, guiada por un patrón divino, transformó recursos, habilidades y corazones en una casa donde la nube de la gloria vino a morar. Es la historia del don recibido y del don manifestado. Destreza humana que reconoce su origen y lo sublima en servicio. Es la prueba de que la santidad no está en los materiales por sí mismos, sino en la obediencia que los pone al servicio de un propósito mayor. Que esta historia nos recuerde hoy que cualquier trabajo hecho con reverencia y para la gloria de Dios puede convertirse en morada de su presencia. Si te intrigó cómo de esta tienda temporal nació el templo más grandioso, no te pierdas la próxima entrega sobre Salomón. Suscríbete y comparte para que más personas caminen con nosotros en este descubrimiento.